hoy día vamos a ver alteraciones cromosómicas, realmente dos alteraciones cromosómicas nada más, ¿no? La trisomía 21 y la trisomía 13. La trisomía 21, bueno, todos conocemos, y algunos genetistas dicen que no es una enfermedad, ¿no? Sino es una condición humana genética, ¿no? Todos sabemos que es caracterizada por una tercera copia que es total o parcial del cromosoma 21. Es la causa así más frecuente de retardo mental que se ha identificado que es de origen genético, y es la cromosomopatía más frecuente y la que más se ha estudiado, ¿no? Fue descrita, miren, en el año 1866 por el doctor Down, que era un doctor que trabajaba en un lugar de psiquiatría, en un hospital psiquiátrico, y que notó que había un grupo de esos hospitalizados allí en psiquiatría, que era un grupo especial, que era diferente a los demás pacientes psiquiátricos, que eran más bien joviales, cariñosos, alegres, y lo que le llamó la atención más que todo fue que compartían fenotípicamente unos rasgos iguales, ¿no? Parecía que todos eran más o menos iguales, ¿no? Y hizo un tratado sobre observación de un grupo étnico de retrasados mentales. Eso es lo que él en esa época pudo concluir viendo a esos pacientes con Down. Las primeras descripciones que se tienen de este tema es que creían que lo que se trataba era de que había una enfermedad, cualquier enfermedad, incluso dijeron que era tuberculosis, que rompía las barreras de la especie. ¿Por qué? Porque transformaba de padres occidentales a hijos orientales o mongólicos, como le llamaban en esa época, ¿no? Decían que era una idiocia mongólica, decían. Luego, en el año 1909, otros estudios decían que no, que ya comenzaron a asociarlo a la edad materna, ¿no? Como factor de riesgo. Entonces decían que eran niños inconclusos, ¿no? Era una idiocia calmuca. Recién en el año 1959, Lejeune, Gautier y Turpin demostraron que lo que pasaba con estas personas era que tenían 47 cromosomas. Entonces ya, sabiendo que era lo que pasaba ya en el año 61, propone que se cambie, ¿no? Lo que se decía idiocia mongoloide por síndrome de Down, ¿no? Incluso fue unos expertos que se reunieron para ver este síndrome, y donde estaba un descendiente del doctor Down, le propusieron que se llamara síndrome de Down, ¿no? Y finalmente ya en el año 65 el delegado de Mongolia en las Naciones Unidas pidió que por favor ya no se siguiera diciendo mongolitos o mongoles a esos pacientes que tenían la trisomía 21. En el año 2000, cuando se completa la secuencia del ADN, se completó toda la secuencia del cromosoma 21, ya bien estudiado. Y miren, desde el año 2010, Jung y colaboradores han creado un modelo de ratón. Este modelo de ratón tiene una trisomía completa, homóloga a la trisomía 21, y en este ratón es que se hacen todos los estudios que se están haciendo a nivel genético sobre el síndrome de Down. Sobre la incidencia es 15 en 10.000 nacidos vivos, pero sabemos todo ya harto conocido, que si bien puede ser a cualquier edad, la posibilidad de tener un hijo Down aumenta mucho con la edad, ¿no? Si bien a los 20 años es 1 en 1.600, a los 45 años es 1 en 30, ¿no? La probabilidad de tener otro hijo Down es del 1%, y el riesgo aumenta si uno de los padres es portador de una translocación genética equilibrada que vamos a ver después. Los varones con Down se consideran estériles, pero aquellos que son Down libre, vamos a ver, pero aquellos que son mosaicos sí pueden tener hijos. Y las mujeres, ellas sí, un 15 a 30% son fértiles, pero cuando tienen un hijo, su hijo tiene 50% de posibilidad de que sea Down también. La etiología sabemos que es la aparición de un cromosoma más en el par 21, y puede ser de tres maneras. Recordemos un poco la genética, ¿no? Puede ser trisomía libre o completa, puede ser por translocación o puede ser por mosaicismo. En esas tres maneras puede ser que se origine el síndrome de Down. Y esto es lo que le va a dar individualidad a cada paciente de Down. No todos van a ser iguales y posiblemente es por estas razones. Miren, en la trisomía libre, que es el 95% de casos, el 95% de casos, el exceso cromosómico es un error que es en la división meiótica. Al ser la división meiótica, donde hay una distribución incompleta en material genético, entonces va a hacer que todas las células tengan este síndrome de Down. La causa desconocida, bueno, sabemos que el único factor estadístico es la edad materna, y aproximadamente el 15%, en el 15% del cromosoma extra
es emitido por el espermatozoide y el 85% es por el óvulo. En cambio, en la translocación robertsoniana, es aquel en que el cromosoma 21 extra no se encuentra en el cromosoma 21, sino se encuentra pegado a otro cromosoma. Y generalmente elige el cromosoma 14, como acá vemos. Entonces, este cromosoma 21 extra se pega al cromosoma 14 en lugar del cromosoma 21. Entonces, cuando uno hace el recuento genético, tiene 46 cromosomas. Y esto, que sería un portador sano, ahora que tanto hablamos de portadores sanos, no van a tener la enfermedad, ¿no? No, fenotípicamente ni intelectualmente no tienen ninguna enfermedad, ¿no? Lo han heredado, pero sí lo han heredado sus padres y lo pueden transmitir. Porque si este portador sano, a la hora que va a tener un hijo, en la meiosis del hijo, si el cromosoma 21 que se pega al 14 se reagrupa con el 21, el hijo va a tener síndrome de Down. O sea, el padre no va a tenerlo, lo tiene solamente en el cromosoma, pero sí lo puede transferir al hijo. Y el otro tipo es el mosaicismo, en donde hemos visto que el otro era en la meiosis, en cambio este no. Este ya es cuando el cigoto está formado, ¿no? Y en algún momento que el cigoto tiene el proceso de división celular, se separa incorrectamente el cromosoma 21. Entonces, el porcentaje de células que van a ser afectadas va a depender del momento en que suceda esa división celular incorrecta. Por eso es que en los mosaicismos decimos que sí pueden ser fértiles los varones, ¿no? Porque las características que van a tener van a ser, depende en dónde se separe incorrectamente esta célula del cromosoma 21. Y eso es lo que le va a dar individualidad a cada paciente con Down. No todos van a ser iguales porque va a depender de muchas cosas de esto. Los factores de riesgo ya sabemos, la edad de la madre, sabemos que el riesgo aumenta después de los 35 años, los portadores de translocación genética, tanto como hombres como mujeres, y el haber tenido un hijo con síndrome de Down. La clínica, todos creo que conocemos a alguna persona que tenga síndrome de Down, ¿no? Manifestaciones habituales que van a tener los síndromes de Down van a ser déficit intelectual que va a ser variable, hemos dicho que va a ser cada según su individualidad, van a ser van a tener mucha hipotonía muscular y laxitud. Esos niños, miren, no se sientan bien, están siempre hacia adelante, las piernas muy separadas, ¿no? Y van a tener todos un retardo de crecimiento. También vamos a encontrar que lo que conocemos, ¿no? Fisuras palpebrales oblicuas y hacia arriba, epicanto, las manchas de Bluetfield, que son manchas blancas en el iris del ojo, y el perfil facial y occipital plano, ¿no? Tienen una braquiocefalia. El predominio de la cabeza es transversal, ¿no? Es como si tuvieran una carita plana, una cara chata, ¿no? Y esto hace que los huesos de la nariz estén más deprimidos, ¿no? Aparte de eso van a tener un cuello corto, con exceso del pliegue epidérmico nucal, macroglosia. Y esto junto, miren, el hecho de tener braquiocefalia con la cara chata y los espacios nasales más estrechos, un cuello corto y la macroglosia va a ser importante para ellos, porque a veces esto les va a impedir oxigenar y respirar normalmente, ¿no? Van a tener paladar ojival, rinodactilia que vemos acá en esta fotografía, ¿no? Que el quinto dedo de las manos está recurvado, el anular recurvado. Después tenemos el pie plantar único, lo que llamamos la línea siniana, y en el pie la separación marcada entre el primer y segundo dedo del pie va a tener diastasis de rectos, y como sabemos que cuando viene una cosa cromosómica, genética, nunca viene sola, ¿no? Viene con muchas comorbilidades, ¿no? Va a haber cardiopatías congénitas, las principales van a ser el CIB y el canal atrioventricular. Por ejemplo, dice que en Estados Unidos lo que predomina es la mayor lesión cardiológica que tiene es el canal atrioventricular. Después van a haber malformaciones del tracto digestivo, celiaquía, atresia, estenosis, Hirschsprung. Va a haber catarata congénita, y no solamente catarata, ¿no? Van a ser más lábiles de hacer miopía, de hacer estrabismos, de tener la presión alta ocular, va a tener síndrome de convulsiones, síndrome de West, apnea de sueño, que he explicado bien por las características fenotípicas que van a tener, deficiencias sensoriales, hipoacusia, mayor riesgo que la población general para leucemia. Hemos visto que el 20% más de posibilidades de tener leucemia es un síndrome de Down, diabetes, hipotiroidismo también es muy importante en eso, miopía, luxación atroesodea es por la hipotonía, ¿no? Que son tan hipotónicos que pueden luxarse. Obesidad, envejecimiento prematuro,
enfermedad de Alzheimer, son lógicamente mucho más susceptibles a infecciones porque también la parte inmunológica está mellada en estos pacientes, ¿no? Tienen un déficit inmunológico que hace que se enfermen más que la población normal, que tiene que tener alertas, y sobre todo la parte intelectual, ¿no? Tiene una capacidad de aprendizaje muy baja, dificultad para la memoria a corto plazo verbal, nivel de atención baja, deficiencia de capacidad de discernimiento, comportamiento impulsivo y un coeficiente intelectual que va de 25 a 75. Mire, y esto es que estas personas que tienen síndrome de Down, lo que uno les dice verbalmente lo captan muy poco. Ellos más son cuando uno lo hace de manera visual, ¿no? Pero cuando uno le enseña algo de manera visual, ellos captan mucho mejor que si uno les da una orden verbal, ¿no? Que solamente escuchen. Y esto hace que ellos sean personas muy frustradas. De repente ese comportamiento impulsivo son porque ellos se dan cuenta de lo que está pasando y se frustran tanto, por eso que son muy sensibles a deprimirse y a frustrarse. Ellos se dan perfecta cuenta de que no son igual que el resto, ¿no? Ese es lo principal que tienen ellos, al darse cuenta de su falla. Son conscientes muchos de ellos de su falla. Y ese comportamiento impulsivo es por eso. Acá tenemos la cantidad y el porcentaje de todas las cosas que puede traer una persona que tiene Down, ¿no? 100% retardo de crecimiento y 100% de la capacidad cognitiva, ¿no? Después todas las partes de dermoglifos, músculos abdominales, todo. Y esto lo debemos tener en cuenta mucho porque los mosaicismos a veces puede ser que nos hagamos equivocar. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de conocer una pareja que ella es descendiente de chinos, una pareja peruana que es descendiente de chinos, ella es hija de chinos y se casó con un joven que era descendiente de coreanos. Y eran jóvenes, los dos tenían 20 y tantos años, se casaron y tuvieron su primera hijita. Lógicamente que nació con los ojos rasgados, no tenía la línea siniana, pero tenía ojos rasgados y lo que notaron, todo el mundo pensó pues que era una cosa familiar, ¿no? De rasgos orientales. Pero como comenzaron a ver ellos era la gran laxitud que tenía la niña y además tenía un soplo cardíaco, tenía un PSA me parece, y como vieron de que no levantaba la cabeza en el momento oportuno todo, decidieron tomarle un estudio genético y lo que tenía la niña era un síndrome de Down y era una pareja joven, una pareja de rasgos orientales, ¿no? Y lo que llevó al diagnóstico fue ver el crecimiento y el desarrollo de la niña, que es lo que tenía la niñita, ¿no? Muchas de estas cosas hay que tomar en cuenta cuando estamos sobre todo en los mosaicos. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? Dice que los pacientes del cromosoma 21 tiene alrededor de 225 genes, muchos ya conocidos, otros previsibles, otros pseudogenes, ¿no? Y lo que consideran que es lo que pasa es de que el fenotipo completo, o sea, las características que va a tener la persona, se va a deber a una sobreexpresión de los genes, de estos genes que conforman el cromosoma 21. Y eso es lo que han identificado ellos, ¿no? Han identificado todos estos genes, que la sobreexpresión de estos genes se relaciona con los problemas que tienen los pacientes, ¿no? Por ejemplo, este gen con el problema cardíaco, con la cistitis de ADN. DIR, por ejemplo, dice que han encontrado que el exceso de proteínas, que es hasta 3 veces en este gen, es el que le parece a ellos que está relacionada con la discapacidad cognitiva que tienen los pacientes, ¿no? Las cataratas, las alteraciones inmunológicas son genes que han encontrado y que sobre todo todo esto sigue en estudio, ¿no? Pero es lo que han encontrado hasta el momento. El diagnóstico, lo ideal pues el diagnóstico sería hacerlo en la parte prenatal, ¿no? Saber por qué después, ¿no? También todos sabemos que se hacen las ecografías prenatales. En la ecografía que hacemos, en la ecografía que se hace más o menos entre la 11 y las 13 semanas, lo que se puede ver es la translucencia nucal, que todos conocemos, la hipoplasia del hueso nasal que estamos viendo y las cardiopatías congénitas. Y eso podría ser una sospecha, no el diagnóstico, ¿no? También en el laboratorio, ya si hay una sospecha, de repente podemos mandar al laboratorio entre las 15 y 18 semanas. Y acá lo que se hace una prueba que se llama triple, de alfa-fetoproteínas, estriol, con la atrofina coriónica y algunos ponen inhibina. En teoría, las dos primeras, o sea, la AFP y el estriol deben estar disminuidos. Y si la gotropina y la inhibina están aumentadas, también es una sospecha de que el paciente puede tener síndrome de Down.
Y estos valores, lógicamente, que son con los datos de la edad materna, los antecedentes familiares, pero se calcula el riesgo, pero no, la confirmación solamente es cuando confirmamos en alguna célula fetal, ¿no? Lo que pasa es que el acceso para esto, para ir a una célula fetal, tiene riesgo para la madre, riesgo para el feto. O sea que esto de la confirmación, si alguien desea realmente hacer la confirmación, tiene que hacerse con indicaciones precisas, ¿no? Que tenga mi triple prueba positiva, no solamente la ecografía, que tenga la mamá más de 35 años, el papá más de 50 años, que un antecedente familiar de síndrome de Down y que los padres sepan que tienen translocación equilibrada de Robertson, ¿no? ¿Y cómo hacemos esta prueba? Por amniocentesis o por biopsia de las vellosidades coriónicas. La amniocentesis, que es una punción, estas dos cosas se van a hacer guiadas por la ecografía, ¿no? Se hace una punción guiada a la cavidad amniótica por vía abdominal para mostrar el líquido amniótico. Debe realizarse entre las semanas 14 y 17, pero con riesgo, ¿no? Hay riesgo de que de aborto, de lesión fetal y de infección materna. Luego también puede ser por biopsia de las vellosidades coriónicas, que también obteniéndose un fragmento del material placentario, vía vaginal o abdominal, también igualito guiado con ecografía entre las semanas 8 y 11, con igual riesgo, ¿no? Riesgo de aborto, lesión fetal o infección materna. También desde el 1912, del 2012, existe un test que es de ADN fetal que se hace en sangre materna, que tiene una sensibilidad alta, pero todavía no confían muy bien en los resultados y al final dice que sí, que tenemos que de todas maneras hacer la amniocentesis para confirmar el diagnóstico si lo queremos, el diagnóstico prenatal. La prueba, para realizar el diagnóstico, ¿por qué hacemos la prueba? Porque si ya sabemos que viene un niño con diagnóstico de Down, vamos a poder planificar que es un niño que va a tener necesidades especiales y sobre todo que los padres van a saber. Escuché una vez un relato de una doctora mexicana que está a cargo de un hospital o una clínica en México que atiende a más de 1000 personas con síndrome de Down. Y ella había entrevistado a muchos padres, ¿no? Y lógicamente, cuando una madre, un padre espera a un hijo y a uno le preguntan, ¿qué quieres que sea, hombre o mujer? Cuando uno analiza bien la pregunta y uno piensa bien, uno dice, lo que quiero es que mi hijo sea sano. Y es lo que pensamos todos los papás, ¿no? Todos los papás queremos que los hijos sean sanos, que no tengan nada, que nazcan bien. Y lo que referían estos papás de estos niños Down que le habían dicho a la doctora era que para ellos había sido un shock increíble lo que habían sufrido, ¿no? Un shock increíble porque a veces los médicos, y ella decía, no tenemos a veces mucho tacto en hablar. Dice que a la mayor parte de ellos, cuando había dado a luz la esposa, el médico se les había acercado al padre, a la familia, les ha dicho, tengo una mala noticia que decirles. Entonces, en ese momento de pensar, no solamente en Down, ¿no? Sino que había fallecido el niño, que había fallecido la madre, que había un problema muy serio, dice que en ese momento ellos han sentido morir, tan es así que era una imagen que se había quedado permanentemente en la mente de estos padres, estos familiares, ¿no? Y que había sido un shock terrible para ellos, ¿no? Aunque después le dijeran qué era lo que pasaba. Y lo que decía la autora era, debemos ser diferentes, debemos ser más humanos. Para ella, decía su experiencia, decía que primero lo que debíamos salir y decir es, lo felicito señor, ya es usted padre, ya nació el bebé está en buenas condiciones, la madre también, o que para el padre le den un momento de sentir la alegría del nacimiento de su hijo y después decirle, pero no es, desgraciadamente no es lo que esperábamos, ¿no? Ha habido un problema que no es lo que esperábamos, pero darle también el apoyo y decirle, pero no se preocupe que vamos a ayudarlo en todo lo que se pueda en el desarrollo de su niño, ¿no? Que eso era algo diferente, que al padre le iba a hacer diferente y no el shock tan terrible que uno le diga eso, ¿no? Lógicamente que si ya lo sabemos de la manera prenatal, vamos a ir aceptando, nuestra mente va a aceptar mejor todo eso, y porque así no solamente, bueno, es Down, muchas veces tenemos que aceptar muchas cosas que vienen con los niños cuando nacen, ¿no? Y empezar a abordar cambios que van a ser previstos, ¿no? Identificar grupos de apoyo, porque hay muchos grupos de apoyo, aquí en el Perú también, ¿no? Hay clubes de síndrome de Down,
con experiencias que hacen que los padres hablen con otros padres y vean cómo pueden solucionar los problemas que se van poniendo en el camino. Bueno, no hay una terapia, no existe un tratamiento, lo que se hace es más bien algo preventivo con estos pacientes, ¿no? Y algunas cosas sí seguro de tratamiento, ¿no? Pero lo primero es la atención temprana, una estimulación precoz del sistema nervioso central, que como hemos estudiado todo en la parte que hemos hecho del sistema nervioso central, hemos visto que los 5 o los 6 primeros años son los primordiales para el desarrollo del cerebro. Entonces lo que tenemos que hacer es ir con los niños y al contrario. Antes, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, hasta hace pocos años, cuando nació un niño con síndrome de Down, era como una, entre paréntesis, vergüenza para la familia. Los metían a la casa, son niños que no salían, eran encerrados, no tenían contacto, no desarrollaban lo que se supone que nos interesa, desarrollar lo que más podemos, una estimulación precoz del sistema nervioso central en los primeros años de vida que son tan importantes para el niño, ¿no? Y esto pongo en especial porque esta doctora mexicana decía, ¿no?, que si bien tenemos que hacerlo esto en los primeros 6 años de vida intenso, debe ser toda la vida, ¿no? El Down va a requerir, lo que no se repite y se vuelve a hacer, se olvida. Y toda la vida deberíamos estimular al paciente Down. Ya dice que cuando uno deja de estimularlos, de repente va a tener adultos Down sentados frente a un televisor sin hacer nada. Ya en España dice que existe ya programas en donde los adultos, así como hay acá lugar para los adultos mayores que vayan a clubes de adultos mayores, allí también hay clubes de pacientes con Down, en donde van y en todo el día ellos con diferentes ejercicios, en diferentes prácticas, en diferentes terapias, siguen constantemente estimulándose, ¿no? Luego, lógicamente, que con ellos tenemos que tener un programa especial de salud. Y tenemos que tratar todas las causas orgánicas, ¿no? El niño que tiene miopía, sordera, tiene crecimiento de adenoides, tiene cardiopatía, todos ellos hay que curarlos. Y esto es bueno, y esto se hace desgraciadamente solamente hace últimos años, ¿no? Aún en los años 90, donde la parte de la cirugía cardiovascular no estaba tan desarrollada en niños, un hecho que uno dijera que no iba a operar a un CID, a un CIA o a un PCA, era el tener síndrome de Down. Solamente se operaba a los niños, entre comillas, que solamente tenían la cardiopatía. Se les negaba a estos niños. Entonces, lógicamente, muchos de esos niños morían por su cardiopatía, ¿no? Porque no se trataba, no se operaba, ¿no? Entonces tenemos que procurar todo lo que viene con el niño, tratar de subsanarlo, ¿no? Ver eso del trastorno del sueño, que es tan importante, ¿no? Porque hemos dicho, mire, tiene macroglosia, la parte de la nariz que no funciona bien. Entonces esto, y si tiene adenoides, peor todavía, el niño no duerme bien. Y el niño que no duerme bien, dice que el adulto que no duerme bien, al día siguiente se echa a dormir en cualquier parte. En cambio, los niños, cuando no duermen bien, los niños normalmente les gusta luchar contra el sueño. Entonces el niño que no duerme bien es un niño que lucha contra el sueño, y muchas veces dice que a estos niños se les dice que están distraídos, que son malcriados, y lo que tienen es sueño. Y tienen sueño porque no pueden dormir bien. Entonces, a estos niños lo que hay que hacer es una polisomnografía para diagnosticar bien que tienen trastorno del sueño y poder ayudar, ¿no? Una operación de adenoides, de repente, que está impidiendo que respiren mejor, y de repente un uso de CPAP en las noches, ¿no? Como hacen con los adultos que roncan, por ejemplo, ¿no? Son niños que roncan, además en la noche roncan, y cuando los papás, uno les pregunta, en la noche están en diferentes posiciones, no duermen tranquilos, se ponen de cabeza, arrodillados, tienen muchas posiciones raras de dormir, y es por este motivo de que no pueden respirar bien, ¿no? El programa de vacunas, muy especial, si son niños que decimos que son inmunodeprimidos, lógicamente que estemos al día con las vacunas, y lógicamente lo que ya se está haciendo en los últimos años, adaptarlos al colegio. De repente no puede ser al 100%, pero sí, ahora ya hay una educación inclusiva, no todos los colegios aceptan, pero es lo ideal, dicen, ¿no? El niño debe ir, claro, a su manera, a avanzar, pero debe de incorporarse a la parte escolar, ¿no? Lógicamente, que hemos dicho que son chicos que van a crecer diferente, ya hay unas curvas de talla y peso diferentes para estos pacientes. Entonces, ¿qué haremos? Ya miren, estas plantillas que hay acá, estas plantillas ya las tienen todos los sitios donde hay Down, ¿no? Que es un programa especial que ya sabe lo que se va a hacer, ¿no? En aquellos pacientes que sabemos que van a tener trastornos especialmente oftalmológicos, auditivos,
tiroideos y de despistaje. Entonces ahí vemos, miren, los que tienen, lógicamente, de leucemia, yo pongo hasta los 17 años, pero debe ser toda la vida. Dice que estudios oftalmológicos, auditivos, hormonas tiroideas, hemogramas, toda la vida. Lógicamente, acá, por ejemplo, en esto que he encontrado, el estudio cardiológico es solamente al nacer, pero hay escuelas que dicen que no, que cada 2 años debe haber un estudio cardiológico, no solamente al nacer y a los 16 años, sino cada 2 años un estudio cardiológico. El pronóstico, miren, lógicamente que ya ahora que el niño sale, que se le intenta corregir todos los defectos, que ya sabemos qué es lo que pasa con el niño, que lo protegemos con las vacunas, sobreviven mucho más, ¿no? Hasta los 60 años, ¿no? Dice que 85% sobreviven al año y de ellos hasta 50% hasta los 60 años. Hace 5 años decían hasta los 50 años, cada vez la sobrevida es mejor. Y lógicamente que la aceptación es lo principal, ¿no? Que hace unas décadas nada más, no estoy hablando de siglos, unas décadas, esos pacientes eran marginados, ¿no? En cambio hemos visto que en los últimos años eso ha cambiado y ha cambiado para bien, y lo que se quiere pues es lograr que esa persona que tiene ese síndrome tenga una autonomía para trabajar, para vivir. Ya hay muchas parejas de Down que se casan, ¿no? Y desarrollan muchas habilidades artísticas, los vemos en los Juegos Panamericanos, los vemos bailando marinera en los campeonatos de la marinera de Trujillo, y eso es lo que se intenta o lo que se quiere para ellos. Y ahora sobre la trisomía 13, es llamada el síndrome de Patot, trisomía D, o de Bartolín-Patot, es lógicamente que la presencia de un cromosoma adicional en el cromosoma 13. Acá lo estamos viendo, acá lo vemos, es un cromosoma adicional en el cromosoma 13, y fue descrito por Bartolín en el año 1657, pero Patot ya con la genética dijo en dónde estaba el problema, ¿no? En 1960. La etiología es igual casi que el síndrome de Down, ¿no? El 75% de casos son libres, ¿no? Aquellos en que la lesión ha sido durante la meiosis, ¿no? Que casi todas sus células están comprometidas. El 20% son la translocación robertsoniana. En este cromosoma no solamente se da el cromosoma 14, sino se da el 15, el 21 o el 22, ¿no? Y el 5% son los mosaicos, ¿no? En cual, lógicamente, los pacientes vamos a tener algunas células que van a ser trisómicas y unas células que van a ser normales. Y ahí va a haber la diferencia con esos pacientes. Uno en 80.000 hasta uno en 15.000 nacidos vivos, igual que en la parte de trisomía 21 se incrementa con la edad materna. Se dice que es responsable del 1% del total de abortos espontáneos que se conocen. El riesgo de recurrencia en la familia es 1%, y la recurrencia aumenta al 5% igual si es que hay una translocación robertsoniana, ¿no? La clínica, miren, en algunas literaturas dicen que lo que existe es una triada, ¿no? Una triada que dicen que es labio leporino, microftalmía o ausencia de globo ocular y polidactilia posaxial. Posaxial porque es cuando es después del meñique se encuentra el dedo adicional, posaxial. Pero realmente lo que sufre todo, vamos a ver, son anomalías de la línea media. Todo lo que esté en la línea media del cuerpo es lo que va a sufrir, ¿no? A excepción de la polidactilia, todo lo que esté en la línea media, porque en el otro hemos dicho que hay ausencia de globo ocular, labio leporino y polidactilia. Pero vamos a ver muchas cosas, por ejemplo, en el cerebro holoprosencefalia, que va a ser todo, mire, todo lo que está en la línea media, que debió separarse, no se separa, y lo que debió unirse no se une tampoco, en la línea media, en este síndrome. La holoprosencefalia, que va a ser un fracaso del cerebro anterior para dividirse correctamente. Entonces es lo que queda, ¿no? Como un ventrículo único, con alteraciones olfatorias y ópticas. Miren, en la línea media, el 80-60% tiene labio leporino, fisura palatina. Puede tener un único orificio nasal incluso. Seguimos en la línea media, ojos, coloboma de iris, microftalmia, ciclopía con ausencia de tabique nasal, ¿no? Ahí es un solo orificio nasal. Seguimos en la línea media, malformaciones cardíacas, CIB, tetralgia de Fallot, PSA, SIVA. Seguimos en la línea media con falocele, rotación intestinal. Seguimos en la línea media, criptorquidia, útero bicorne, riñón en herradura no se separa. Luego lo que hemos dicho, la polidactilia, que realmente es posaxial, o sea, el apéndice, el dedo adicional está después del dedo meñique.
las uñas biconvexas, y todos van a tener retardo de crecimiento, retardo mental que muchas veces es grave, con hipotonía, falta de conciencia del entorno. O sea, la parte que más sufre va a ser la parte cerebral que vemos, que ya hemos visto en la primera lámina por la holoprosencefalia que tiene. Miren, siempre se dice, ¿no? Una lesión cromosómica, genética, siempre viene acompañada de muchos defectos. Y son todos los defectos que puede haber. Tan es así que vamos a tener que hacer la diferenciación con otras patologías, porque a veces se puede confundir con otras patologías. Y el diagnóstico va a ser lógicamente genético nada más. Acá vemos, por ejemplo, miren estas láminas donde vemos niños que tienen síndrome de Pato. Miren, ven, labio leporino, un falocele gigantesco del niñito, ciclopía, con un probóscide superior, ciclopía, ausencia de fosas nasales. Y este, por ejemplo, de repente es un mosaico, porque no tiene más que algún labio leporino intenso, y de repente porque le puse el gorrito veo que también debe ser alguna alteración encefálica. El diagnóstico, lógicamente por sospecha en el embarazo, con la ecografía, al encontrar que hay holoprosencefalia, ¿no? Característica de esta enfermedad, y sobre todo que va a haber un retardo de crecimiento uterino, y de repente el buen ecografista va a ver que van a haber malformaciones cardíacas, renales, como las que hemos descrito. Y la confirmación se hace igual, ¿no? Si queremos confirmar en la parte prenatal, tenemos que ir al cariotipo, como lo que ya hemos indicado, haciendo una amniocentesis con los riesgos que hay, ¿no? Y ya si el niño es al nacimiento, es la citogenética en sangre. ¿Y por qué la citogenética en sangre? Porque hay que diferenciarlos de otras enfermedades también. Porque hay algunas otras enfermedades congénitas que tienen holoprosencefalia, como es este síndrome de Merkel y Gruber, o este síndrome de hidroletalos, que también tienen holoprosencefalia. Y porque en las partes que son mosaicas nos vamos a confundir mucho con el síndrome de Edwards o la trisomía 18. Van a tener características muy parecidas, entonces aquí vamos a tener que ser el cariotipo definitivamente. El pronóstico, miren, el 50% va a fallecer antes del primer año de vida. ¿Pero por qué? Porque estos niños, por la lesión cerebral que tienen una característica que hacen recurrentemente periodos de apnea y de cianosis. Entonces, la primera causa de muerte, que va a ser muchos, y algunos que hemos visto en las diapositivas que les he mostrado, que no tienen ni siquiera fosas nasales, lógicamente que eso nacen y fallecen apenas nacen. Algunos que logran sobrevivir, depende de la lesión cerebral, va a tener esos cuadros de cianosis, de apneas, tan seguidas son apneas centrales y al final van a terminar de fallecer. Y el 90% fallece antes del año. De repente la supervivencia son aquellos que son mosaicos. Y todo va a depender de las malformaciones que va a haber en el cerebro. Los que tienen grandes malformaciones cerebrales son los que van a morir con estos periodos de apnea y de cianosis. Pero en los casos que no hay tanta lesión cerebral, digo porque siempre hay lesión cerebral, estos casos van a vivir más tiempo, pero con un retardo mental grave, con una autonomía limitada, van a tener alteraciones para la deambulación, para el lenguaje, ¿no? Son niños con muchas limitaciones. El tratamiento generalmente va a ser apoyo, ¿no? En los casos graves donde hay demasiadas malformaciones que son incompatibles con la vida, solamente va a ser apoyo, ¿no? Cuando el niño es mosaico y tiene una lesión cardíaca, dice que es un problema ético, que debe verse de una lesión multidisciplinaria, de discutir entre el genetista, el cirujano, el pediatra, porque muchas veces por las otras anomalías que tiene, de repente incluso no puede no tolerar la cirugía. Y también estos niños, hay tablas de crecimiento específicas para hasta los 3 años de vida, porque algunos sobreviven hasta los 10 años, 12 años, esos niños. Para terminar, es algo que quería decirle para estos pacientes. Me parece esta cosa que encontré, que no solamente es para el síndrome de Down, sino para todos aquellos que tienen capacidades diferentes, ¿no? Lo que dice Pablo Pineda, que dice, lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado para que sea lo más autónomo posible, porque lo que queremos en todos estos pacientes, en estas personas, es que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ese es un tema conocido, de repente no hay ninguna pregunta. Por eso yo quería decirles, y dado que estas son las últimas clases que ustedes tienen, creo que hoy y mañana terminan,
Quiero desear a toda la promoción muchos éxitos en la etapa que les toca venir, que es el internado. Es una etapa muy linda que seguro que la van a recordar para siempre y estoy segura de que ustedes van a dejar muy bien a la universidad y van a hacerla con mucho éxito. También estamos a fin de año. Quiero desearles a ustedes y a sus familias que tengan unas felices fiestas y a todos, ojalá que este año que viene sea diferente, ¿no? Porque nos ha tocado un año muy difícil, que sea diferente y que sea mejor para todos. Unas felices fiestas y muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego, hasta luego. Felices fiestas a todos.